tenéis que entender, hecha esta radiografía, cuáles son las auténticas amenazas no genéricas, aquí y hoy en Venezuela. Y la primera es el miedo. Es el miedo. Pero no solo un miedo físico, es un miedo más profundo. Yo algunas veces lo llamo miedo reverencial. Es decir, los fenómenos totalitarios que se construyen porque tienen miedo, los totalitaristas, contagian el miedo. Y su fuerza es que parecen imbatibles. Y cuando parecen imbatibles, ellos trasladan el miedo a los que lo combaten, porque piensan que siempre van a perder. Por eso, lo primero que hay que saber, que la primera amenaza es vuestro miedo, y que lo primero que hay que hacer es superar vuestro miedo personal. Y cuando se superan muchos miedos personales, al final se supera un miedo colectivo. Pero para que haya valor en una sociedad, hace falta valientes que cada uno de ellos sepa superar su miedo personal, que no es un miedo muchas veces a perder la vida, es un miedo a estar mal en la vida, a perder el empleo, a que qué venganzas me van a hacer si yo me significo en exceso, en demasía. Y esa es la amenaza, esa es la complicidad que encuentra los fenómenos totalitarios en el miedo que contagian en la sociedad que dominan y que dirigen. Por eso, esa es la primera lección. Tenéis la obligación democrática de superar el miedo y de avanzar en ello. Y además tenéis que hacerlo con una esperanza. Siempre pierden los totalitarios. Los soviéticos parecía que iban a dominar para siempre los países de Europa. Y simplemente hubo unas personas que lucharon, combatieron en minoría. Y parecía que iban a perder siempre. Y sin embargo, desde la referencia de fondo de la Unión Europea, desde el papel de la Iglesia y desde el valor de un grupo, al final, cuando se produjeron las circunstancias, cayeron. Y al final la historia nos dice que los totalitarios pierden, antes que después. Y esa es la regla. Y podrá haber alguna excepción, pero la regla es tajante y es inequívoca. El segundo adversario, la segunda amenaza, lo primero era enemigo, el enemigo el miedo. El adversario está entre nosotros, la división, que es una consecuencia del miedo. Cuando uno no tiene confianza en sí mismo, se divide respecto de los que pensando como él, sin embargo, apuntan otros caminos. Y la división es fruto del miedo. Y eso es, como acabo de decir, un adversario. Más que un enemigo, un adversario. Y para eso lo importante es, como antes he dicho, que lo importante es que saber valorar lo que es táctico y lo que son principios. Y si a veces hay unas personas que no coinciden con vosotros en la táctica, y ellos no coinciden con vosotros en la táctica, no abráis más el abismo. No os separéis más de los que tienen los mismos principios. Lo que tenéis que hacer es sumaros con ellos, aunque tengan tácticas distintas. Pero no entréis en la descalificación de aquellos que por unas razones dicen que no quieren participar y que otros dicen que hay que decir que no. No es el momento para caer en la trampa del miedo, que es el que nadie pueda realmente establecer una unidad de acción sobre principios y sobre convicciones. Si el norte es la libertad, si eso lo entendéis y lo comprendéis, lo que hace falta es que no separen las tácticas, ni los momentos, ni las situaciones tan difíciles y tan complicadas que tenéis. Por eso, lo fundamental es que los venezolanos profundicéis en los valores, aunque seáis unos pocos. Pero lo que hace falta es que los principios y las convicciones, aunque los desprecia la mayoría, vosotros no lo hagáis. Porque eso sin duda es el principio de la solución. Y probablemente luego se sumarán muchos. Y os toca a vosotros probablemente asumir
el costo que deberíais compartir con otros muchos y que lo vais a hacer en solitario y en soledad. Pero esa es, en mi opinión, la tarea tan importante que tenéis. Yo siempre digo que en política, cuando uno tiene tres caminos y escoge el cómodo, siempre se equivoca. La política está reñida con la comodidad. La política está unida a la incomodidad. Y cuanto más dramáticas sean las situaciones, más tenéis que saber abrazaros a la incomodidad, por duro que esto parezca. Y la historia de Europa hoy es posible porque en situaciones muy incómodas hace 60 años hubo unos pocos, muy pocos, que buscaron el camino de la incomodidad al enfrentarse a los totalitarismos y a las dictaduras en nuestra Europa. Pues bien, la comodidad no puede ser vuestro compañero, y por eso os quiero, y voy terminando, he dicho, el norte es la libertad. Pues mira, hay que saber ser siempre libres, siempre buscando el camino de la verdad. Hay una frase que es muy evangélica: la verdad os hará libres, pero es verdad. Y en la política, decir una vez la verdad es dar un paso hacia la libertad. Decir una vez la verdad en política es fácil, yo creo, no es difícil. Decir muchas veces la verdad en la política es muy aburrido y es muy cansado. Ahora, decir la verdad siempre en la política es un calvario. Es un calvario decir siempre la verdad, pero es sin duda lo que fundamentalmente hace libres a las personas, que es hacer el esfuerzo, te equivoques o aciertes en buscar la verdad, y así eres realmente un hombre libre. Por eso, queridos amigos, yo ya sé que esto a veces puede ser teoría, pero hace falta que vosotros lo llevéis a la práctica. Lo que os quiero decir es que, lo repito, no estáis solos. Estamos con vosotros. Sabemos lo que os pasa. Sabemos cómo se quiere instalar el miedo en Venezuela. Sabemos lo fácil que es la desunión, la fractura, la separación entre vosotros. Sabemos que cuando unos políticos que lo representan dicen hay que participar, otros muchos dicen qué equivocación, no hay que participar. Y cuando dicen no hay que participar, los mismos vuelven a decir qué error, hay que participar. Siempre en este terreno, a quien marca el camino, le cuesta muchas veces la incomprensión de muchos. Por eso, lo que estáis haciendo en Venezuela, también lo estáis haciendo por los europeos. Lo que estáis haciendo por la libertad en Venezuela, lo estáis haciendo por nosotros. Y por eso, termino, y os doy simplemente las gracias más profundas y más emocionadas por todo lo que estáis haciendo por el valor de los valores, que es el valor de la libertad. Muchas gracias.